Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con la enseñanza sobre la fidelidad de Dios. Vamos a ver la fidelidad de Dios en nuestra vida personal, ya que esto no es solo algo que vemos en la creación o en los eventos históricos de la Biblia. Es algo que vivimos personalmente. Es algo que toca nuestras luchas más profundas, nuestros momentos de mayor necesidad y nuestros procesos de transformación. Como dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto es Lamentaciones 3:23. ¿No es eso increíble? Cada mañana trae un recordatorio fresco de que Dios sigue siendo fiel. Incluso cuando nuestras fuerzas flaquean, Él nunca cambia. Pero, ¿cómo experimentamos esta fidelidad en la vida diaria? Pensemos en tres maneras en las que su fidelidad impacta nuestra vida personal: en nuestras pruebas, en nuestras necesidades y en cómo Él nos transforma. Veamos en nuestras pruebas. Todos enfrentamos pruebas. Algunas llegan como una tormenta repentina, otras como una lucha larga y desgastante. Tal vez te has preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? Es natural sentirse así. Incluso los héroes de la fe enfrentaron esos momentos. Pero aquí está la verdad. Dios nunca nos deja solos en nuestras pruebas. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos recuerda: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto significa que las pruebas serán fáciles. Esto no significa que las pruebas serán fáciles, pero sí significa que Dios está presente, sosteniéndonos y mostrándonos una salida. Pensemos en Job. Perdió a sus hijos, su salud y todo lo que tenía. En su desesperación, llegó a maldecir el día de su nacimiento, pero nunca maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, en que Él era fiel. Incluso en medio de su sufrimiento, al final Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Esto lo podemos ver en Job 42:10. ¿Qué podemos aprender de esto? Que las pruebas nunca son el final de la historia. Recordemos siempre que Romanos 8:28 se nos asegura que Dios puede usar incluso los momentos más difíciles para nuestro bien. Y si somos honestos, ¿cuántas veces hemos visto esto en nuestras propias vidas? Tal vez en un momento de pérdida o fracaso, Dios abrió una puerta que nunca habríamos imaginado. Él es fiel incluso cuando no lo entendemos. La fidelidad de Dios en nuestras necesidades. El Señor nos enseña a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto está en Mateo 6:11. Estas palabras nos recuerdan que Dios no solo está interesado en nuestras necesidades espirituales, también cuida de nuestras necesidades físicas. Pensemos en la viuda de Sarepta. Todo lo que tenía era un poco de harina y aceite, suficiente para preparar una última comida antes de morir. Pero cuando obedeció el llamado de Dios a través del profeta Elías, su provisión nunca se agotó. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 17:16, donde nos dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿No hemos visto esto también en nuestras vidas? Tal vez fue un momento en que no sabías cómo pagar las cuentas,
pero Dios proveyó. Tal vez fue un diagnóstico médico, y aunque no entendías el plan, Dios te sostuvo. Veamos la fidelidad de Dios en nuestra transformación. La fidelidad de Dios no se limita a lo externo, también trabaja en lo más profundo de nosotros. Como dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es clave. Dios no se cansa de nosotros. A veces sentimos que fallamos demasiado o que nunca cambiaremos, pero su fidelidad nos asegura que Él no abandonará la obra que ha comenzado. Pensemos en Pedro. Negó a Jesús 3 veces, un fracaso público y personal que podría haberle destruido. Pero Jesús no lo abandonó. En lugar de condenarlo, lo restauró. Apacienta mis ovejas, le dijo en Juan 21:17. Pedro pasó de ser un hombre inseguro a ser un líder valiente de la iglesia. Y si Dios pudo transformar a Pedro, ¿qué no puede hacer en tu vida? La fidelidad de Dios en nuestra vida personal es una fuente de esperanza y fortaleza, pero no termina allí. Su fidelidad nos llama a vivir en respuesta, una vida marcada por confianza, obediencia y gratitud. Ahora veremos cómo podemos responder al Dios que nunca falla. Pero el día de mañana es que vamos a develar esto sobre nuestras respuestas a la fidelidad de Dios. Mil bendiciones.